parados, el que tenemos la firmeza, el fundamento. ¿Estamos entendiendo? Y estas piedras adornarán, y ponen de semejanza a estas piedras que dice, y adornarás de toda piedra preciosa. El primer fundamento era de jaspe, segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo fundamento es en lo espiritual, y Dios nos pasa a lo natural, porque en lo natural existe el berilo, existe el zafiro, existe la esmeralda, existe el crisólito, existe el diamante, existe el rubí, para hacernos semejante que de esa misma forma vamos a brillar en la eternidad venidera como fundamento de la Nueva Jerusalén. Y así como esas piedras son talladas en lo natural, nosotros somos tallados en lo espiritual. ¿Estamos entendiendo? El fundamento no es en sí, por así decirlo, las piedras, sino el fundamento es todo lo que se relaciona con Dios, la sangre, la sabiduría, ver a Dios como juez justo. ¿Estamos bien? Ok. Entonces hoy vamos a aprender sobre el 11º fundamento. Y el 11º fundamento está basado en las aguas dulces y en las aguas saladas de Cristo. Las aguas dulces, las aguas saladas y las aguas dulces. Y hoy vamos a entender por qué son importantes las aguas dulces y por qué son importantes las aguas saladas. Amén. Y ese fundamento está el nombre del apóstol Simón, el apóstol Simón, y corresponde a la piedra del jacinto o ligurio, y en hebreo es la misma palabra rubí. Esta piedra, estas dos piedras que nos quedan, son dos piedras que Lucifer no tenía. Porque esta piedra es una de las piedras que pertenecen a la tribu de Efraín, que está en el lado norte. Está donde están las espaldas del Padre. Por lo tanto, hoy vamos a aprender cómo desarrollar esa piedra en nosotros y por qué Lucifer no la tenía. Entonces vamos a llamar a la hermana Jackie Garay, que nos trae la palabra de esta noche. Amén. Buenas noches. Gracias por el privilegio de poder aprender más de la palabra del Señor y poder compartir. Hoy sí. Así que les decía que si me tiembla todo, no se preocupen. Dios es bueno y nos da la enorme oportunidad de poder aprender de su palabra para poder también de la misma forma ponerla por obra, ¿verdad? Que es lo más difícil que hay para nosotros. Así que siguiendo con lo que dijo nuestro pastor, yo voy a exponer un poco acerca de este 11º fundamento que trata, si me comparte la diapositiva, por favor, que se llama el fundamento de aguas dulces y saladas de la verdad de Cristo, basado específicamente
en Salmo 24, del 1 al 2. Y dice, el Salmo de David, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que yo decía, y como de a dónde nos sacamos aguas dulces y aguas saladas, pero de verdad pues fue sacado de la palabra del Señor, a la luz de la palabra de Él, ¿verdad? Que nos dice específicamente aguas dulces y aguas saladas. Aquí, si seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva, ahí tenemos también lo que significa esa palabra mundo, que viene específicamente de la palabra hebrea que es toibalé, o tabalé, no sé cómo se dirá, ¿verdad? Que revela el mundo de semillas de Dios. Y entonces es confirmado por el preservante mar salado y la verdad del Señor también, y los ríos dulces o las aguas dulces de verdad. Entonces nosotros pues podemos aprender acerca de este fundamento, ¿verdad? Que en la palabra del Señor hice un esquema en la siguiente. Ok, sí, donde nosotros podemos hablar ya de la piedra, que es la piedra del jacinto, y que definitivamente, ¿verdad? Esta piedra es de un color hermoso, un color azul precioso, que representa la presencia de Dios sobre la vida nuestra, esa necesidad que usted y yo como hijos del Señor podemos tener cada día, ¿verdad? Para poder buscarle. Y entonces el apóstol es Simón Zelote, que significa oyendo diligentemente la palabra del Señor para obedecer, y como nos han enseñado, ¿verdad? Que es una fe, emuná, la que él está desarrollando, ¿verdad? El apóstol Simón Zelote. Y la tribu de Efraín, que significa el poder humilde de nuestro Señor Jesucristo para gobernar sobre nuestros juicios injustos. Y entonces realmente yo me asustaba, me impresionó cómo el Señor tuvo cuenta de todo, ¿verdad? Y para enseñarnos, para decirnos acerca de este principio espiritual que opera tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Podemos ver allí, después de esa tenemos la imagen de, en esta verdad de la palabra del Señor, nosotros podemos ver también que en el agua salada, esta agua salada preserva, y que preserva de una forma tal, ¿verdad? Que fíjese que yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña vivíamos en un lugar que era enfrente de la playa, un lugar hermoso. Creo que a muchos nos encanta esos lugares, ¿verdad? Y la sal dice que provee precipitación y humedad para dar supervivencia. Y fíjese que cuando yo me acuerdo que los pescadores llevaban los pescados del mar y los preparaban y los ponían así en un lugar muy largo, muy grande, ancho y largo, y ponían la carne, el filete del pescado, y les ponían adentro, hacían como surcos y les ponían sal, pero eran costales de sal. Era aquel montón de sal con la que les pasaban con la mano a la carne del pescado. Y fíjese que yo por eso no como de eso, porque lo vi y me fijé cuál era el proceso.
Y me fijaba que salían, perdonen que lo voy a decir, pero salían los gusanitos de la carne. La carne se preservó porque los gusanos salieron, todas las impurezas salieron y la carne estaba preservada. Y ese es el pescado que comemos en Semana Santa, la famosa sopa de pescado seco. Y también preservan la carne de la res, la carne roja, con la que tomamos también nuestra famosa sopa ¿de qué se llama? De tapado. Deliciosa, ¿verdad? Nos encanta. Gracias a Dios sí no he visto cómo hacen eso, pero por eso me la como, ¿verdad? Pero realmente lo interesante aquí es cómo la sal es la que hace que esto suceda. Luego tenemos esos ríos de agua dulce que fructifican y que permiten que pueda dar fruto. Pues obviamente nosotros sabemos que el agua dulce da vida, ¿verdad? Que si nosotros si sembramos una planta, si sembramos un palito de limón o lo que sea que usted siembre, usted necesita estar regando agua dulce para que pueda crecer. Igual el Señor, ¿verdad? Ahí más adelante vamos a ver lo que significa específicamente tener esa agua dulce. Si quiere vamos a la siguiente. Y bien, ahí yo logré pues hacer así más o menos, espero que me entiendan, un esquema acerca de lo que significa este principio hermoso de las aguas dulces y las aguas saladas en la verdad humilde del Señor Jesucristo. Vemos que este principio se basa específicamente en Salmos 24 del 1 al 2, donde leímos que habla sobre dónde fue fundada la tierra, ¿verdad? Dónde fue cimentada, y donde nos habla específicamente de las aguas saladas y las aguas dulces. Y si nos regalan, por favor, el primer versículo, que es Colosenses 4:6, para hablar en el ámbito espiritual, que es donde nosotros no podemos ver, que es donde nosotros solo podemos sentir, y a través de esa piedra de jacinto, que es de un color azul hermoso, el Señor nos muestra cómo buscar esa presencia de Él. Así que dice Colosenses, vamos a esperar que nos den ahí el Colosenses: sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Realmente que nuestras palabras estén llenas de gratitud, estén llenas de gozo, estén llenas de gracia. Verá, una palabra que usted pueda dar a usted mismo o que pueda dar también a otros. Porque hay veces, como decía el fundamento, ¿verdad? Que dice que el fundamento es sobre la verdad humilde de Jesucristo, sobre nuestros juicios injustos. Porque hasta para hablarnos a nosotros no tenemos palabras sazonadas con sal, no tenemos palabras con gracia. Hasta para cuando nos suceden cosas que no nos agradan, se nos olvida dar gracias y entonces viene la queja. Y aquí entonces el Señor nos habla de al hablar con esas palabras, nosotros podemos dar esa gracia especial y ayudarnos a nosotros y ayudar a los demás con esas palabras hermosas, ¿verdad? Siempre ahí con el esquemita ese, por favor, si me lo ponen para seguir. Miramos también en Marcos 9:50, que nos habla, ¿verdad? Si nos pueden regalar la cita bíblica, y que dice, vamos a esperar ahí que la pongan para que la podamos leer juntos.
Este principio es hermoso. Dice, buena es la sal, mas si la sal fuera desabrida, ¿con qué adobaréis? En otras dice, ¿con qué sazonaréis? Tened, dice, en vosotros mismos sal, tened paz los unos con los otros. Esto se lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Fíjese que le ordenó específicamente que tuvieran sal y que sazonaran con esa sal. Realmente yo encontré, en el material dice que la sal corrompe y conserva, como hablábamos anteriormente. Y entonces dice que las obras espirituales corrosivas del mar salado de la verdad de Cristo conservarán sus semillas de verdad hasta que profundicen sus raíces y podamos dar fruto. Corroer, la palabra corroer significa labrar, significa desgastar. Es decir, que cuando el Señor le dijo, tened sal entre vosotros mismos, estaba diciéndole que de alguna forma o de otra, ¿verdad? El Señor iba a labrar, a desgastarlos o a desgastarnos a nosotros, a labrarnos a nosotros con cada proceso que podamos pasar. Hermoso principio, ¿verdad? En la siguiente cita bíblica, Juan 7, 38 y 39, que Jesús, fue una promesa hermosa que el Señor Jesús nos dejó en su palabra, y dice que aquellos que creen y reciben el bautismo del Espíritu Santo, dice Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Y cuál es ese río de agua viva? ¿Cuál es ese río que todos anhelamos? Ese río que nosotros buscamos cada mañana, por ejemplo, en este tiempo con el ayuno, con la oración, cuando afligimos nuestra alma delante del Señor para recibir esos ríos de agua viva. Porque ¿quién de nosotros no se ha gozado con Él? ¿Quién de nosotros no ha sentido que ese tiempo es un tiempo hermoso, es un deleite para nosotros poder acercarnos a la presencia del Espíritu Santo de Dios y ser tocados por Él, aún en esta inmundicia, aún en lo poco que nosotros somos y que somos inmerecedores de esa presencia de su Espíritu sobre nosotros? En el versículo 39 dijo, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Entonces esa es una promesa del Padre, pues aún dice, no había venido el Espíritu Santo y Él nos estaba dando esa promesa hermosa, dice, porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que las corrientes de aguas dulces de los ríos del Espíritu van a humedecer también esas semillas de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, haciendo que se profundicen nuestras raíces, que como cristianos, que como como deseosos de poder nosotros llegar a ser la esposa del Cordero, porque le voy a contar que qué facilito, ¿verdad? Cuando el pastor dice, ¿quién quiere ser la esposa del Cordero? Y allá yo digo, ¡yo! Pero mire, yo lo voy a contar. Cuando nos dieron, allá está el pastor Luigi y pastora Norita, nos dieron el discipulado de la esposa del Cordero. Y si ustedes se acuerdan de las 11 características, creo que eran 11, allá no me van a regañar después porque no me acuerdo. Pero por ahí anda, ¿verdad?, las características de la esposa del Cordero. Y fíjese usted que yo empecé 1, nada. 2, nada. Hablando de mí, ¿verdad? 3, nada. Y llegué a la 11 y nada. Y yo decía, ay Señor, realmente no sé si yo pueda estar en ese lugar donde te adornan como la esposa, donde te atavían como la esposa del Cordero. Qué difícil, ¿verdad? Pero si no fuera posible hacerlo, el Señor no nos hubiera mandado
a hacerlo, ¿verdad? Gloria a Dios por esa forma hermosa que Él tiene de podernos adornar como a su esposa. Así que, bueno, vamos a seguir. Igual, en el Salmo 109:3 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El rey David decía: más que la miel a mi boca. En estos días que he estado comiendo así poquitos de miel, ¿verdad? Realmente es impresionante. Yo decía, qué rico como Él dice que es dulce la palabra para Él. Yo pregunto, ¿hoy es dulce para nosotros? ¿Es dulce? O a veces nos dan ganas de salir corriendo de aquí, ¿verdad? Cuando el pastor nos dice, mire, yo no sé si a usted le gusta o no, pero ahí está la puerta que sí, hasta tiene 2 puertas, la entrada, 4, de entrada y de salida. Si queremos entrar, entonces si queremos salir. Y entonces realmente esas corrientes de agua de la verdad del Señor es dulce y suave al alma sumisa, al alma necesitada. Porque cuando hay alguien que verdaderamente quiere, necesita o se siente menesteroso y necesitado de Él, busca y se siente que su alma se sustenta, que esa palabra es sustentada por Él, por su presencia, por la verdad Torah del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces estando nosotros en cualquier tipo de procesos, en cualquier tipo de tribulación, en cualquier tipo de circunstancia, enfermedad o lo que usted le haya hecho sentir triste, solo, ¿verdad? Y que necesita consuelo y va y busca esa presencia que representa aquí la piedra de jacinto y va y busca al Señor, y entonces esas palabras para usted, cuando usted las lee en la madrugada, cuando usted las busca, cuando usted busca de Él y usted después se levanta, no se levanta igual. ¿Lo ha experimentado alguna vez? Yo lo he experimentado, no se levanta igual. No se levanta creyendo un diagnóstico que le dieron. No se levanta creyendo que no va a tener para el día de mañana. No se levanta creyendo que no tiene un ingreso y que ya vienen las cuentas. Sino que se levanta creyendo porque Cristo y su palabra, la palabra del Señor, es nuestro sustento. Así que vamos con el nombre del apóstol que representa este fundamento que es, ya ahí terminaron, ¿verdad? El nombre del apóstol Simón Celote, en otros dice Simón el Celote. Entonces me imagino yo que es el mismo, ¿verdad? Está inscrito en este fundamento porque el nombre hebreo para Simón es Shimone o Shimone, ¿verdad? Que viene siendo la devoción excesiva. Eso es lo que significa una devoción excesiva a algo, a alguien, y estar dedicado fervientemente a un propósito. ¿Cuánto hay que aprender de esto? Bueno, por lo menos para mí hay mucho que aprender, hay mucho que recorrer con esa piedra jacinto, con este fundamento hermoso y con este apóstol Simón Celote. Entonces, benditos realmente aquellos que pueden escuchar el ruido, el estruendo de las aguas saladas o de las aguas dulces. Por ejemplo, en el Salmo 143:8 dice que el Señor dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Israel escuchó el sonido gozoso de la misericordia del Señor a través de la vigilia de la mañana. Cuando el Mar Rojo, cuando ellos
eran perseguidos por el enemigo y venían con todo lo que había sucedido en Egipto, y venían atrás de ellos el faraón y todos los que venían con él, y luego escucharon el ruido del mar, de las aguas saladas convirtiéndose en hielo. Yo me imagino que eso ha de haber sido, como lo dice aquí, un estruendo, ¿verdad? Así, se formaron a derecha y a izquierda muros de hielo, y empezaron a escuchar esos estruendos que les daban la libertad para poder pasar, que los llevaba fuera de la esclavitud, que los llevaba camino a una tierra prometida. También escucharon, ¿verdad?, el sonido gozoso de las aguas dulces cuando iban para el río Jordán, ¿verdad?, a la tierra prometida, y también se formaron muros de hielo de aguas dulces, y de esa forma pudieron pasar a la tierra prometida. Entonces, este fundamento y el nombre de Simón Zelote dan testimonio del mar salado y los ríos dulces de la verdad. Entonces, ese fundamento debe estar en nosotros como también una prioridad, como un 11º fundamento, ¿verdad?, para todos nosotros como hermandad, como la esposa también de manera individual. Cada uno de nosotros tener ese anhelo de poder con este fundamento adornar también allí esa piedra de jacinto, esa piedra de color azul que significa la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora, hermoso, ¿verdad? Ya casi para concluir, la tribu es la tribu de Efraín, y Efraín significa doblemente fructífero, el poder humilde del Señor Jesucristo para gobernar sobre nuestros juicios justos, injustos, porque nuestros juicios nunca son justos, ¿verdad? Solamente Él es justo. Y para eso vamos a ver Lucas, si nos pueden poner por favor Lucas 7, 36 del 36 al 50. Vamos a leer un poco acá, que nos habla acerca de la parábola del acreedor y los deudores. Y dice: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en la casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que él estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un alabastro de ungüento. En algunas traducciones dice un perfume. Seguimos. Y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Espéreme, déjeme ahí, que yo me gozaba en el Señor, y yo decía: Padre, qué privilegio tan tremendo el de esta mujer, poder estar a sus pies, poder llorar y regar con lágrimas sus pies. Imagínense cuánto lloró, cuánto salió de lágrimas de sus ojos para poder lavar sus pies, ¿verdad? Hoy en día usted y yo podemos hacerlo igual. Son 4 cosas las que ella dijo. Llorando, regó con lágrimas los pies del Señor, los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y los besaba, y besaba sus pies, y también los ungía. Nosotros hoy en día, yo cuando estaba leyendo eso, el Señor me mostraba que nosotros podemos hacerlo día a día, que también este es como un camino para nosotros, con ese camino del tabernáculo que nos han enseñado, poder llegar llorando y regar sus pies con esas lágrimas de arrepentimiento, del arrepentimiento por haber
cometido un pecado, una falta delante del Señor. Y si me regalan, por favor, la siguiente, 38. Y dice, y como vio esto, el fariseo que le había convidado habló entre sí diciendo, yo me imagino que lo ha de haber dicho bien suavecito, ¿verdad? Dijo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Y entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba juzgando, estaba diciéndole que si supiera que es pecadora. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado a un hermano o a alguien que todavía no conoce de Cristo, pero nuestra boca se nos llena, amado hermano, de juicios injustos? Y dice que si supiera, pero dice en el 40, entonces, respondiendo Jesús le dijo, imagínense qué vergüenza, ¿verdad? Simón, una cosa tengo que decirte. Yo decía, y así como, Jacqueline, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ya me imagino que así bien creído, ¿verdad, Simón? Di maestro, ¿qué me quieres decir? Y en el 41 dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y dice, y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dijo el Señor, ¿cuál de estos le amará más? Pero todavía como que no había entendido. Y dice, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Pero otra vez él lo pensó para afuera, no lo pensó para sí. No dijo, ¿cómo actuaría yo para poder ser más justo? O ni siquiera se percató. En el 44 dijo que el Señor se volvió a la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a Ramiro? ¿Ves a Saraí? ¿Ves a Jacqueline? ¿Ves a la pastora Zaidita? ¿Verdad? Entré, dijo, en tu casa, le dijo a Simón, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. En el 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Hermosa palabra, no ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Y era como que le estaba diciendo, ¿qué hiciste tú por mí? ¿Y por qué estás hablando de esta mujer? Por lo cual te digo que sus muchos pecados, wow, imagínense, hizo como aquellos que nos dedicamos a las ventas, hizo un cierre hermoso. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que perdona poco, poco ama. Realmente, yo creo que ahí se ha de haber dado así, ¿verdad? Como eso de emoji que tenemos ahí en el celular, que se pega así un macanazo en la cabeza, o con una mano así como quien dice, qué barbaridad lo que hice. Porque realmente el Señor no le importó quién era ella, no le importó que fuera pecadora. Él quería y recibió lo que ella le estaba dando, porque vio su corazón. Entonces, ¿cuántas veces hemos juzgado de esa forma a nuestro hermano o al que está afuera, aún a nuestros esposos o nuestras esposas? Yo cuando mi esposo vino a los pies del Señor y la primera vez que lo vi orando, fíjese que yo dije, pero ni del cielo va a pasar esa oración por todo lo que él había hecho, porque yo juzgaba por apariencia, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos, ahí terminamos con esa palabra. ¿Puede regalarme, por favor, para que miremos otro ejemplo? Lucas 11, del 1
al 10. Allí no vamos a leer los primeros 5 versículos, páseme desde el 5, por favor, al 8 y después el 13. Y dice, díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de camino. No tengo que ponerle delante y no tengo que darle, pues no tengo nada que darle a mi amigo. Y él dice, de dentro respondió, imagínense que eran amigos y ni siquiera le abrió la puerta. No me seas molesto. O sea, no molestes, Carlita. No molestes ahorita. Porque la puerta, dice, ya está cerrada. Y así como nos dice nuestra mamá o nosotros les decimos a nuestros hijos, la cocina ya se cerró. El que no viene a las 9 no come. O no viene a las 8 no come. Yo no sé cuál es la hora que usted da. Y dice, la puerta ya está cerrada. Y mis niños, le dijo, están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. ¿Qué estaba haciendo ahí? Él no le interesó lo que aquel su amigo le estaba pidiendo. Y en el 8 dice, os digo, aquí impresionante, porque primero, mire, ahí déjelo, primero, y escúcheme, primero el Señor en esta parábola les estaba enseñando cómo orar y les dio una estructura de la oración y le dijo cómo hacer esa oración. Pero allí dice, os digo, que aunque no se levante a darle a su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester o todo lo que necesite. Y entonces yo me fui a buscar qué significaba importunidad. Importuno significa insistir. Significa como así, como dar, ¿verdad? Insistentemente. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que oró y oró. Pero ¿cuántas veces hasta nos hemos cansado de orar? Yo conozco mujeres que dicen, tengo 40 años de estar orando por mi esposo y no se convierte, más duro, más bien cada vez que oro. No quiere nada con el Señor y nos cansamos. Y dice, cierto por su importunidad se levantará. O sea, que entonces Carlita me iba a ir a abrir la puerta. Porque yo, mire, Carlita, ocupo arrocito, ocupo frijolito, ocupo café, porque es que este amigo vino y yo necesito darle comida. Y Carlita, ay, yo tengo sueño. Yo hice de esto todo el día, yo hice de lo otro, pero seguí, Señor, porque usted no le va a ir a pedir otra vez al amigo, sabiendo que quien usted tiene que pedirle es al Señor, en oración insistente, importuna, que va, que llega cada rato, Padre. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo aquí he aprendido algo que a mí la oración me cambió desde que vine aquí, porque ya después hasta me daba pena orar como oraba antes. Yo le compartía a Pastor Luigi que ya no me gustaba orar como oraba antes, porque antes solo iba y mire, me levantaba a las 3 de la mañana a pedir. Y fíjate que le voy a decir, era listado el que llevaba usted. Y que era por mí un listado completo, por el fulano otro listado. No digo que no pidamos, porque tenemos que ir a Él, porque de Él viene todo, ¿verdad? Pero es ir delante de Él a gozarse en Él. Y si usted va a ir a pedir para darle a otro, gloria a Dios. Y ser importuno para poder bendecir a otro. Yo por eso, cuando el Señor me ha mostrado, me ha enseñado, nos ha enseñado como familia, como a mi esposo y a mi hija y a mí, a que si tenemos de lo que tengamos, compartamos. Y es una bendición poder hacerlo.
Entonces, es ir a cada rato, a cada momento, y recordarle a papá que necesita para dar, que necesita para poder compartir. Y que así como él dijo, debemos ser insistentes en la oración. Ese es el 1:8, pasamos al 9 para terminar. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. O sea, ahí está todo. Cómo nosotros entendemos realmente que el Señor puede suplir cada una de nuestras necesidades, pero la necesidad más grande que usted y yo tenemos es ser unos menesterosos o necesitados de nuestro Señor. Así que, siguiendo pues, tenemos varias parábolas, pero vamos a dejar nada más esas dos para poder seguir. Realmente en nuestro corazón está entronado, como nos han enseñado según la palabra del Señor, el insensato, el viejo corazón, el rey viejo y necio. Y ahí podemos ver en Eclesiastés 4:13 que nos dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y mire, realmente yo digo, cuando ya estamos un poco más grandecitos, ¿verdad? Más guapos, que le decía yo a la hermana Norita, cuando estamos un poquito más guapas, ¿verdad, hermana Saraí? Entonces, no queremos admitir consejos. Y dice mi hija, es que yo no sé por qué ustedes no me hacen caso a mí. Y que nosotros solo medio escuchamos, porque son jóvenes. Y nos parece que no, pero entonces el rey viejo y necio no admite consejo. Y es allí donde se entrona nuestro insensato. Es allí donde nuestro corazón viejo es el que está actuando. Y no dejamos que el Señor venga con sus juicios justos sobre nuestras vidas, a gobernar sobre nosotros, así como lo hizo con la tribu de Efraín. Y dice, para que nosotros veamos también, leemos Isaías 11 del 3 al 4, que estaba hablando del Señor Jesucristo. 11 del 3 al 4, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Cuando hablamos de juzgar, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Allí podemos ver que el Señor Jesucristo no juzgaba por apariencias. El Señor Jesucristo arguirá, o arguir significa contienda, pelea. Y entonces no peleaba, no contendía por lo que pudieran escuchar sus oídos, ¿verdad? Porque no se dejaba llevar por las apariencias. Dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Entonces, allí nosotros podemos ver que el Señor Jesús en todo momento fue nuestro ejemplo para poder enseñarnos que no debemos juzgar por apariencias. Igual dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Pero pues como su palabra también dice que no somos justos, ¿verdad? Ni aún uno, dice. Y que cada día pecamos y que nosotros tenemos que, Jesucristo ahí nos enseñó que debemos ir al trono de la gracia para poder, por medio de su consejo, dejar que Él se entrone en nuestros juicios. Bien, en esta piedra hermosa que nosotros debemos formar en nuestro corazón, ¿verdad? Y dejar que el Señor Jesucristo pueda crecer cada día sobre nosotros. Jesucristo es el único juez justo, es el único que puede juzgar, es el único que hará juicio.
Y a Él es a quien nosotros debemos dejar que crezca, ¿verdad? Nosotros debemos hacernos a un lado. Me encanta entender ahora que yo debo ceder mi voluntad. Yo debo ceder esa voluntad, que es mi voluntad de orgullo, a la voluntad humilde del Señor, para que Él pueda crecer en mí, ¿verdad? Y dar lugar a sus juicios justos. Entonces, Él es quien emite los veredictos finales favorables o desfavorables, según sea el caso. Y esperemos pues que cuando nosotros seamos juzgados por Él, también pues podamos también en este tiempo haber muerto más y haber caminado más este camino de crucifixión a nuestra carne cada día, para poder tener ese fundamento, ese 11º fundamento de las aguas saladas y las aguas dulces. Así que yo quiero, antes de terminar, si nos ponemos de pie para hacer una oración. Juzgar con la verdad de la palabra de Dios sobre nosotros es lo que nosotros debemos hacer. Pero en el momento que nos toca hacerlo, realmente ni siquiera nos acordamos. Hoy en la mañana yo le decía: Señor, recuérdame tu palabra cuando necesite, cuando vengan esos tiempos difíciles a mi vida. Recuérdame tu palabra para ser hacedora de ella. Esa palabra que me edifica, esa palabra que te dice a ti y que me dice a mí cómo actuar, cómo poder agradarlo, cómo poder decirle: aquí está, Señor, mi voluntad. Esa voluntad que Él nos permitió por medio de exaltar el nombre, por medio de esa sabiduría que viene de la primera ayuda, por medio del conocimiento que viene de la segunda letra G, por medio del discernimiento que viene de la primera letra G, y por medio del conocimiento de la palabra Bab, que significa discernimiento, y poder terminar para exaltar el nombre del Señor, tomando decisiones prudentes de amor, entregando nuestra voluntad a Cristo, entregándole su voluntad y diciéndole: yo te pido que cierres tus ojos hoy. El Señor me mostraba que debemos pedir perdón por todos los juicios injustos que hemos hecho, por todas aquellas palabras que de una u otra forma hemos lanzado sobre otras personas, aún por nuestras autoridades en Honduras, en nuestra nación, en nuestro país, por nuestras autoridades de nuestras iglesias, por nuestros papás, por nuestros hijos, por aquellos que están al par nuestro, por aquellos que hemos visto y hemos dicho: ¿por qué hizo tal cosa? ¿Por qué no hizo tal cosa que era lo mejor? Oh Dios, venimos delante de tu presencia, amado Rey, amado Señor, a entregarte nuestra voluntad, a pedirte perdón por todas esas veces que nos hemos equivocado, haciendo juicios, Señor, haciendo juicios, Padre, que no te agradan, juicios injustos, juicios, Señor, con boca, juicios, Señor, con manos, con gestos, con crítica, con murmuración. Padre, pedimos perdón en este momento, Señor, y oramos, Señor, entregando nuestra voluntad, pidiéndote que seas tú el Rey soberano, que tomes control de nuestras vidas cada día. Señor, queremos, dígale allí donde usted está: yo quiero ser ataviada como tu esposa. Yo quiero ser adornada como tu esposa. Ayúdame, Señor, a caminar este camino, a formar este fundamento de aguas dulces y aguas saladas, entendiendo la verdad humilde del Señor Jesucristo sobre nosotros, a que por medio
Señor Jesús, de esa piedra de jacinto, de esa piedra, Padre, que representa tu presencia, ese color azul profundo que dice, que nos emite, que nos grita tu presencia, Señor, a por medio de esa presencia llegar a ti y entregarte lo que somos. Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor. Amamos tu presencia, amado Rey. Amamos esa presencia. Padre, Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa tribu de Efraín, Señor, que nos muestra, Señor, que debemos ser justos, Señor, en una medida que te agrade, Señor, en una medida que podamos llegar a ti, que podamos hacer entregas cada uno de nuestros días, Señor amado. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en esta hora. Te bendecimos en esta hora. Alzamos nuestras manos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre, que vengas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven a este lugar, ministranos a través de tu alabanza, ministra en este lugar, Espíritu Santo, tu presencia, tócanos, llénanos de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu soberanía. Oh, amado, te bendecimos, Señor. Gracias, amado. Rey soberano eres, Señor. Oh, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Desde ahora y para siempre, y por los siglos de los siglos, exaltado seas tú. Coronado seas tú, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor Jesús. bueno eres, Señor. Amén. Te bendecimos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. De verdad, gracias por lo que he hablado hoy. Vamos a resumir. ¿Qué significa la piedra? ¿Qué significa el nombre Simeón? ¿Sí? ¿Y cómo la formamos en nosotros? Bajo el fundamento de agua dulce y agua salada. Empecemos primero, y muy bien explicado por la hermana. ¿Por qué es importante el agua salada y por qué es importante el agua dulce? En lo natural. ¿Por qué es importante los mares? Porque en la precipitación se forman las nubes y las nubes producen agua. Y esa agua de la lluvia, que cae, sirve para alimento de muchas cosas. Por lo tanto, si no hay agua salada, la semilla perece. Y si no hay agua dulce para ser regada, también la semilla perece. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante el agua dulce y el agua salada. Por eso es que Dios, ¿por qué aguas primero lo pasó? Para llegar a la tierra de Canaán, en las jornadas de Israel, ¿qué tipo de aguas pasaron? Primero, el Mar Rojo, ¿sí? Agua salada, y lo que decía la hermana, se extendieron las dos cortinas y
el pueblo pasó y verdaderamente el pueblo se hicieron 12 cortinas, porque se hicieron 12 canales, uno para cada tribu, agua salada. Pero ya para entrar a la tierra de Israel, de la tierra de Canaán, ¿por qué los pasó? Por agua dulce, que es el Jordán. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para llegar a la tierra prometida es necesario tener el fundamento de las aguas saladas y las aguas dulces. Vamos. ¿Qué significa la piedra de jacinto, rubí en hebreo, o ligurio le llaman otros? También otras versiones. Dice que es de color azul, azul oscuro. ¿Estamos entendiendo? Azul oscuro. Ok. ¿Y Simeón qué significa? Simeón, ¿qué significa? Oír inteligentemente. Mire qué lindo esto. Mire qué lindo esto. ¿Cómo yo formo la piedra del ligurio en mí? El color azul lo trataban o lo trabajaban, y por eso esta es una piedra que significa muerte al yo. Por eso es una piedra que Lucifer no tenía, porque él nunca muere a su yo, sino que entre más alto estaba, más quería, pero no quería descender. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Su orgullo, su altivez, su soberbia hicieron que fuera sacado del privilegio santo que él tenía en los cielos. Entonces, el color azul o la piedra se forma cuando aquellos pescadores, hay un gusano que se esconde en una concha, el molusco, y esa concha solo se encuentra en las profundidades del mar. Y esa gente salía a sacar esas conchas, y cuando lo abría sacaba el molusco, y ese molusco y ese pequeño gusano era machacado y molido, y cada vez que se prensaba salía el color azul. Ahora bien, ¿de dónde salía? Y el hermano le dijo, el color azul, la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. Entonces, que este es tremendo. Cuando viene y es machacado, porque se saca de las aguas y sale el color azul. Para nosotros tener la presencia de Dios y tener ese color azul de la piedra de jacinto, ¿qué tenemos que ser? Ser machacados, ser aplastados, ser molido, ser triturado. ¿Para qué? Para que salga la presencia de Dios que está en nosotros. Y hoy nosotros no queremos ser machacados. ¿Por qué? Porque no queremos morir a nuestro orgullo, porque no queremos morir a nuestro yo, porque no quiero dejar mis propias comodidades, porque no quiero dejar de atender mis propias cosas, porque no puedo, porque siempre quiero satisfacer la carne. ¿Qué es el morir al yo? No satisfacer la carne. Morir al yo es no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Morir al yo es, oye Israel, escucha inteligentemente. Y entonces, escuchar inteligentemente es obedecer. Entonces, ¿cómo yo pretendo formar el nombre de Simeón o la piedra de jacinto en mi vida si no quiero morir a mi yo? Si quiero estar siempre en mi comodidad, si no quiero estar machacado.
Si no quiero estar, quiero estar simplemente placentero, recuerde algo. Esta vida que tenemos en esta tierra simplemente es para ser procesados, para gozar de una plenitud en la eternidad venidera. Y no es que aquí no vamos a tener gozo y alegría, claro que sí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará con nosotros. Ahora bien, el pueblo de Israel, miren que falló. ¿Quiénes lograron la piedra del jacinto? De las 630,000 familias que salieron de Israel, de Egipto, ¿cuántas personas entraron? 4. Ahora bien, 4 personas. ¿Cuáles son esas 4 personas? Josué, Caleb, Eleazar y Finias. ¿Damos? Ok, 4. Pregunto, ¿el pueblo de Israel, Dios lo quiso probar? ¿O lo probó? Claro que sí, en el desierto. Y miremos una pequeña jornada. El pueblo de Israel sale de las aguas saladas del Mar Rojo cuando lo atraviesa. ¿Estamos? Primera agua. Dios dice, te voy a dar el fundamento de las aguas saladas. Y posteriormente te voy a dar el fundamento de las aguas dulces, a ver cómo reaccionas. Cuando el pueblo de Israel sale del Mar Rojo y empiezan a cantar el himno de victoria, creo que está en Éxodo 15, y empiezan a cantar el himno de victoria porque habían pasado. ¿A dónde los llevó después? La siguiente jornada fue a Mara. ¿Y Mara qué es? Amargura, aguas amargas. Ahora bien, ¿por qué Dios lo llevó a ese tipo de aguas? Dios lo que quería era formar en ellos un agradecimiento. Padre, no me importa si me das aguas amargas aquí, pero me acabas de librar de la muerte. Pasé por las aguas saladas. Si ellos hubieran dicho, gracias Padre por estas aguas, inmediatamente se convierten en aguas dulces. Y entonces ya tenían el fundamento, ya hubiesen tenido el fundamento de las aguas saladas y de las aguas dulces. Pero ellos, en vez de dar gracias, ¿qué hicieron? Murmuraron, se quejaron y renegaron. ¿Por qué? Porque estaban siendo machacados. Éxodo capítulo 15, verso 22 y 23, póngame por favor. ¿Qué significa la palabra Simeón? Oye inteligentemente. Éxodo capítulo 15, verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Verso 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual metido lo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí las probó. ¿Qué te va a dar las aguas dulces? Estatutos, ordenanzas y mandamientos. El río, que es la palabra, las aguas son la palabra, las aguas es la Biblia, la palabra es Jesucristo. Entonces ellos simplemente tenían que decir gracias y las aguas se endulzaron, porque al tener una gratitud, era porque reconocían a Cristo, y eso provocaba que todo lo amargo se volviera dulce. Verso 26 dice,
Y ahí donde dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Y la palabra oyeres ahí es la misma palabra Simeón. Oye inteligentemente, obedece. Entonces estaba formando ese fundamento con ese nombre del apóstol, pero ellos no entendieron. O sea, obedecer inteligentemente. Entonces dice, la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, el pueblo de Israel, pregunto, ¿obedeció? ¿Renegó? ¿Dio gracias? No. Pero Dios en su misericordia dice, voy a volverlos. Es que Dios los llevaba y dice, ya los pasé por el agua salada, por el fundamento, voy a tratar de llevarlos nuevamente a aguas dulces. ¿Y cuál fue la siguiente parada donde fueron? La parada de Eslim, que significa fuente de agua. Habían palmeras y estaban los 12 fuentes, que eran los 12 nombres de Dios, el gobierno de Dios. Entonces dijo Dios, voy a meterlos a esa agua para que tomen y me den un agradecimiento. Y entonces cuando ellos llegaron a Eslim, y puede leer todo Éxodo 15, 22 y terminamos en Números, estoy acortando. Y entonces cuando ellos llegaron a Eslim, empezaron a agarrar agua, pero no dieron gracias. Entonces dijo Dios, voy a regresarlos al Mar Rojo. Y por eso lo regresó a las aguas saladas. Entonces no podían dar el paso a la tierra prometida porque no habían desarrollado los estatutos, los mandatos, y no habían obedecido lo que Dios había dicho. ¿Y qué es lo que hacía permanecer la promesa en ellos? En lo natural, lo explicó la hermana. ¿Qué hace la sal? Preserva. Ellos ya habían pasado por las aguas saladas. La promesa estaba preservada. Por lo tanto, la misericordia de Dios estaba ahí. Entonces, solo ellos tenían que dar el cumplimiento a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus preceptos. Porque estaba preservado el propósito de Dios. El propósito de Dios está preservado para usted, hermana. Está preservado para usted. Está en las promesas. Está preservado para todos nosotros. Ya está. Porque hay un pacto. Pero ¿qué nos va a dar el paso para formar el ligurio o para formar el jacinto? Pasar por las aguas dulces. ¿Y qué son las aguas dulces? Obedecer su palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No matarás, no harás esto, no harás lo otro. Y empezamos una serie de estatutos y mandamientos. ¿Dónde encontramos estatutos, mandamientos y preceptos? Póngame la estatura. ¿Dónde encontramos estatutos, preceptos y mandamientos? En el lugar santo. Entonces, nosotros queremos pasar del atrio al lugar santísimo sin cumplir orar, sin cumplir tener los 7 espíritus de Dios, que es su palabra, sin cumplir los mandamientos, que es comer de la palabra. Entonces el pueblo de Israel tenía el pacto, estaba preservado porque ya había pasado por la sal. El fundamento es las aguas saladas y las aguas dulces. Entonces hay una promesa, y entonces Dios dice,
Obedece para pasarte al lugar santísimo. Obedece para pasarte a la tierra prometida. Pero mientras no hagamos eso, si nosotros no morimos al yo, a nuestra comodidad, a nuestros deseos, a nuestros privilegios, al querer merecer todo, vamos a estar dando vueltas en el mismo círculo como el pueblo de Israel. ¿Está bien claro? No recalco en eso para llevarlo al siguiente punto y terminar. En su misericordia, dijo Dios, los voy a llevar al punto de que van a acampar y ahí van a ver el Jordán. ¿Qué hizo Moisés? Mandó 12 espías y fueron a espiar la tierra prometida. Ok, mire aquí tremendo. Aquí se quedaron muchos. Cuando regresan, ¿habían pasado el Jordán ellos? Sí, sí lo habían pasado. Cuando regresa, ¿qué dijeron los 10 espías? Que ahí habían gigantes, que cómo era posible que Dios no les iba a dar esa tierra, que no era justo, que era aquí, que era lo otro. Entonces dijo Dios, estos no merecen la piedra del Ligurio, no merecen habitar en mi presencia. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Esa es una tierra hermosa, de frutos abundantes. Esta es una tierra hermosa. Moisés, vamos. Sí, es cierto, hay gigantes, pero mi Dios está con nosotros. Gracias por esa tierra, Dios. Josué y Caleb. ¿Y quiénes pasaron a la tierra prometida? Los que agradecieron y creyeron, que no miraron al gigante, sino que miraron al Dios que mata a los gigantes. No miraron la creación, miraron el Creador. Y entonces dieron gracias y dijo, estos han cumplido y hoy los paso por las aguas dulces para que tengan el fundamento de la piedra del jacinto, del Ligurio. ¿Por qué? Porque desarrollaron la obediencia, los estatutos, los mandamientos. Y eso hoy en día muchas personas están dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo problema, en la misma rutina, en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque no oyen inteligentemente. Y la palabra oír inteligentemente es obedecer. Obedecer. ¿Quieres formar esa piedra? Obedece la palabra. ¿Quieres formar esa piedra? Muere al yo cada día. Pablo decía, una cosa puedo decirles, todos los días muero. Todos los días tengo descenso. ¿A qué tengo que morir? Solo usted lo sabe y Dios. Pero creo que hoy es una buena noche para ponernos en pie y para levantar el nombre del Señor y decir, ¿a qué tengo que morir? Porque morir es descender. Morir es, Padre, tengo esta oferta, voy a ir a consultarle a Dios. Si es de Dios, Él me va a hablar. David, cuando fue ungido, primero para ser rey de Judá y luego de Israel, cuando se dieron cuenta que iba a ser
rey, los enemigos, dice que corrieron a él y David corrió al fuerte. Y David dijo: Padre, ¿peleo o no peleo? Y Dios le dijo: pelea, porque te voy a dar la victoria. Hacer la voluntad de Dios. Y hoy no queremos, por eso nos cuesta. Por eso ahí oremos al Señor para que forme esta onceava piedra en nosotros, para que seamos molidos, para que seamos machacados, para que salga el color azul, el de su presencia, para que salga ese color de esa piedra de Ligurio. Y digámosle: Señor, tú me has machacado, tú me has molido, has permitido. Yo me rindo a Él. Pero hoy quiero que sigas machacando. Yo me rindo Lo que hace falta a Él. triturar en mi hombre viejo. Machaca, machaca todo aquello que no me deja morir al mío. Que primero está mi comodidad, primero está todo y después estás tú, Señor. Vamos, cántele, cántele. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. La promesa de Dios está para tu vida. El propósito de Dios está para tu vida. Porque hay una sal que preserva. Hay una sal que mantiene la promesa viva. Solo empieza a hacer fluir las aguas dulces de tu interior. Y de tu interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra de Dios. Forma en ti ese nombre de Simeón. Formemos en nosotros esa piedra de jacinto. Formemos en nosotros ese fundamento de las aguas saladas y las aguas dulces. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos, obedezcamos la palabra. Obedezcamos la palabra. Vamos, cántale, vamos, cántale.